No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. El sonido del despertador me sacó abruptamente del sueño. Con los ojos entrecerrados, tanteé con la mano hasta encontrarlo y apagarlo. Sentía una extraña opresión en el pecho, una sensación de incomodidad que no podía identificar. Algo no estaba bien. Aún somnolienta, parpadeé varias veces y miré a mi alrededor. Me enderecé de golpe. No era el mismo con el que me había acostado la noche anterior. El mío era azul claro con pequeños bordados florales, pero el que ahora cubría mi cama era burdeos, con una textura gruesa, casi lujosa, como terciopelo. Pasé la mano sobre la tela con cautela, sintiendo su aspereza contra la yema de mis dedos. Mi respiración se aceleró mientras escaneaba el resto de la habitación. Un cuadro adornaba la pared. Yo nunca lo había colgado. Una lámpara, elegante y moderna, descansaba sobre mi mesita de noche. No la recordaba. Un par de zapatos desconocidos estaban ordenados junto a la puerta. No eran míos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cerré los ojos un instante, intentando racionalizar. Tal vez lo había cambiado y lo olvidé. O quizás fue él, mi novio. Me levanté de la cama con torpeza y fui al armario, buscando un anclaje a la realidad. Al abrir las puertas, mi corazón se encogió. La ropa era la mía, pero en perchas que no recordaba haber comprado. Algunas prendas, sin embargo, me resultaban desconocidas, como si alguien hubiera sustituido pequeños detalles sin que me diera cuenta. Sacudí la cabeza, apartando el pensamiento. No tenía tiempo para esto. Llegaría tarde al trabajo. Me vestí con rapidez, tomé mi bolso y salí de casa. Pero a medida que conducía, la sensación de extrañeza se intensificó. Algunos edificios en mi trayecto eran distintos. Pequeños detalles al principio, una fachada repintada, un árbol que parecía más grande de lo que debería, pero luego diferencias más obvias. Lugares que recordaba perfectamente ya no estaban. El café en el que solía comprar mi desayuno había desaparecido. En su lugar, una tienda de ropa con un letrero desgastado. Parecía haber estado allí por años. Un nudo se formó en mi estómago. Tal vez estaba confundida, cansada o enferma. Cuando llegué a la oficina, intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Entré al edificio y saludé a la recepcionista. Ella me devolvió la mirada con una expresión de desconcierto. Ignoré el malestar que eso me produjo y caminé hasta mi escritorio. Pero mi escritorio no estaba. En su lugar, una mujer que no conocía trabajaba como si siempre hubiera estado allí. ¿Puedo ayudarte?, preguntó ella. Mi pecho se contrajo. Corrí hacia el despacho de mi supervisor, esperando alguna explicación. Me miró con el ceño fruncido cuando le pregunté qué había pasado con mi oficina. «Siempre has trabajado en la otra ala del edificio», dijo con naturalidad. «Desde hace 2 años». 2 años. Mis piernas flaquearon. Me condujo hasta una oficina completamente equipada con mis cosas. Todo estaba allí, mis archivos, mis pertenencias, fotografías enmarcadas, pero yo no recordaba haber trabajado ni un solo día en ese lugar. Mi pulso se disparó. Esto no era un simple olvido. Tomé el teléfono y llamé a mi novio. Necesitaba escuchar su voz, confirmar que todo estaba bien. Pero cuando la llamada conectó, una voz desconocida contestó. «¿Quién eres?», pregunté, con desesperación. «¿Disculpa? Este ha sido mi número por años», respondió el hombre irritado. Colgué, temblando. Volví a marcar. Nada. Mi novio no existía. Con la respiración agitada, tecleé su nombre en internet, en redes sociales, en registros. Nada. Ningún rastro. Lo mismo pasó cuando busqué a mi hijo, el pequeño que amaba con todo mi ser. Ninguna foto, ningún video, ningún recuerdo registrado en ninguna parte. Era como si nunca hubiera nacido. Me obligué a respirar. Había una persona que podía ayudarme. Mi exnovio. No habíamos hablado en años, pero si alguien podía corroborar mi pasado, era él. Y entonces mi teléfono vibró. Su nombre apareció en la pantalla. Atendí de inmediato. «¿Todo bien, cariño? Te noté un poco rara esta mañana». La línea del tiempo se desmoronó en mi cabeza. Habíamos terminado hace 3 años, pero en esta nueva realidad nunca lo habíamos hecho. Seguíamos juntos. Colgué, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Esa noche, al llegar a casa, me quedé de pie en la sala, mirando mi entorno. Era mi hogar, pero no lo era. No del todo. No sabía cómo ni por qué, pero había despertado en una versión alternativa de mi vida. Un mundo casi igual, pero fundamentalmente distinto.
Los días pasaron, y aunque intenté adaptarme, nunca dejé de sentir que vivía una vida ajena. A veces me preguntaba si, en mi mundo original, otra versión de mí estaba confundida, perdida, intentando entender cómo su realidad había cambiado sin previo aviso. Con el tiempo, dejé de buscar respuestas. No había forma de regresar, pero cada noche, antes de dormir, observaba la habitación, esperando que al despertar, todo volviera a la normalidad. Nunca lo hizo. El trabajo en atención al cliente no era exactamente mi vocación, pero era estable y, en cierta manera, tenía su encanto. Me permitía hablar con personas de distintos lugares, resolver problemas y, a veces, ser testigo de situaciones curiosas. Aún así, la mayoría de los días seguían una rutina predecible. Llegar a la oficina, atender a los clientes, lidiar con papeleo y esperar la hora de salida. Trabajaba en una oficina de trámites burocráticos en una ciudad de ritmo acelerado. No era un lugar particularmente emocionante, pero tenía su propio ecosistema de personas que lo hacían llevadero. Mi jefe era un tipo metódico y serio, obsesionado con la eficiencia, pero justo en sus decisiones. Mis compañeros eran una mezcla de personalidades. Estaba Amanda, que tenía una risa contagiosa y siempre traía café extra para todos. Luego estaba Miguel, un tipo tranquilo y reservado que parecía conocer todas las respuestas sin necesidad de buscarlas. Por mi parte, me consideraba alguien normal, con habilidades comunicativas decentes y un buen ojo para los detalles. No era el mejor en mi puesto, pero tampoco el peor. Mi vida fuera del trabajo era igual de sencilla. Algunos amigos, una rutina estable y la sensación persistente de que todo era ordinario. Pero eso cambió un día. Era una mañana como cualquier otra. El tráfico había sido un desastre y llegué a la oficina con el tiempo justo para servirme un café rápido antes de sentarme en mi escritorio. A media mañana entraron 2 clientes. 2 hombres chinos, uno de mediana edad con un traje impecable y otro, un poco mayor, con una expresión de incertidumbre. Era una escena que ya había visto muchas veces. Uno de ellos hablaba inglés con fluidez y parecía estar guiando al otro en el proceso. El trámite en cuestión era un formulario que debía llenarse con información precisa, algo rutinario. Mi cliente no habla español, explicó el traductor con tono educado, así que lo ayudaré con el proceso. Asentí, acostumbrado a este tipo de situaciones. Les entregué los documentos y señalé los espacios que debían completar. Mientras tanto, revisé mi escritorio en busca de un bolígrafo. Fue en ese momento cuando ocurrió. Mientras bajaba la mirada para tomar el bolígrafo, escuché una voz clara, perfectamente articulada. ¿Dónde escribo mi nombre? ¿Pongo mi firma a un lado?, preguntó el señor. No fue un murmullo ni un sonido incomprensible. Eran preguntas perfectamente enunciadas, en español, con un tono calmado y preciso. Sin pensarlo, levanté la vista y le respondí automáticamente: «Debe escribir su nombre justo aquí y la firma acá, señor». El traductor, que hasta ese momento había estado escribiendo algo, se detuvo de golpe. Me miró con los ojos muy abiertos, como si acabara de ver algo imposible. ¿Hablas mandarín?, preguntó con incredulidad. Tardé un par de segundos en procesar la pregunta. ¿Qué? No, claro que no, pero... Mi amigo acaba de preguntar, ¿dónde escribo mi nombre? ¿Pongo mi firma a un lado? En mandarín. El aire en la oficina se sintió denso de repente. No podía ser. Yo lo había escuchado en español, no había duda, pero si el traductor decía la verdad, entonces... Había entendido una frase en un idioma que jamás había aprendido. Una sensación de irrealidad me invadió. Tratando de no parecer afectado, improvisé una respuesta. Supuse que eso era lo que preguntaba. Mentí con una sonrisa tensa. El traductor no pareció convencido, pero tampoco insistió. Terminamos con el trámite y los clientes se fueron. Sin embargo, yo me quedé ahí, sintiendo que acababa de experimentar algo imposible. El resto del día pasó en una especie de neblina. No podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Tal vez lo había imaginado. Tal vez mi cerebro, por puro instinto, había deducido la pregunta y me engañó haciéndome creer que la escuché en inglés. Pero no. Yo sabía lo que había oído. No lo comenté con mis compañeros. ¿Qué iba a decir? Creo que entendí mandarín por accidente. Sonaba ridículo. Sin embargo, la sensación de extrañeza no desaparecía. Esa noche, en casa, busqué la frase en mandarín en internet. Al escuchar la pronunciación real, sentí un escalofrío. No se parecía en nada a lo que yo había oído. No tenía sentido.
Durante los días siguientes empecé a notar algo extraño en mí mismo. Había momentos en los que entendía fragmentos de conversaciones en otros idiomas, palabras sueltas en francés, frases en japonés que no recordaba haber aprendido. ¿Siempre había sido así y simplemente no lo había notado? ¿O aquel incidente había despertado algo en mí? No sé qué fue lo que pasó aquel día. Tal vez mi cerebro jugó una extraña broma, o quizás hubo un momento en el que, por alguna razón, la barrera del idioma dejó de existir para mí. Con el tiempo decidí no obsesionarme. La vida siguió como siempre: trabajo, rutina, conversaciones con Amanda y Miguel sobre cosas mundanas. Sin embargo, en el fondo de mi mente, aquella experiencia nunca se desvaneció del todo. Cada tanto me pregunto, ¿y si aquel día no fue un error? ¿Y si por un instante accedí a algo que no debería ser posible? Tal vez nunca lo sabré, pero lo que sí sé es que desde ese día el mundo dejó de parecerme tan ordinario. Esto sucedió hace aproximadamente 7 u 8 años. Mi esposo y yo estábamos acostados en la cama una noche, viendo televisión. La luz de la pantalla iluminaba tenuemente la habitación, proyectando sombras suaves sobre las paredes. Todo era tranquilo, una noche cualquiera en nuestra rutina diaria. Sin embargo, de reojo, capté un movimiento en la puerta de nuestro dormitorio. Un pequeño niño estaba allí, parado en el umbral, observándonos en silencio. Al principio no sentí miedo. Pensé que era nuestro hijo, Connor, que quería jugar con nosotros o intentar asustarnos. Con una sonrisa, le di un codazo suave a mi esposo y le susurré: «Mira, creo que Connor va a tratar de darnos un susto». Chris giró la cabeza, pero en cuanto el niño entró lentamente en la habitación, ambos nos dimos cuenta de algo inquietante. Ese niño no era nuestro hijo. El pequeño avanzó con paso inestable, su cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, los rizos de su cabello rebotando con cada movimiento. Llevaba un pañal, cuyos pasos producían un sonido húmedo y amortiguado sobre la alfombra. Se acercó hasta el final de la cama y, sin previo aviso, se inclinó como si estuviera agachándose. Chris y yo nos incorporamos de inmediato para verlo mejor, pero en cuanto dirigimos nuestra mirada hacia el suelo, ya no estaba. Nos miramos el uno al otro, la incredulidad reflejada en nuestros rostros. ¿Acabamos de ver un fantasma? Me llevé una mano al pecho, intentando procesar lo que acababa de ocurrir, y entonces, como un pensamiento fugaz que brotó de mis labios antes de que pudiera detenerlo, dije: «Bueno, si alguna vez tenemos otro bebé y tiene rizos, significará que ya estuvo aquí antes de nacer». Ambos reímos sin darle mayor importancia. No teníamos planes de tener más hijos en ese momento. Sin embargo, unos meses después, descubrí que estaba embarazada. Fue una sorpresa total. Avanzamos con nuestras vidas y eventualmente nuestro segundo hijo, Liam, nació. Pasaron los años y cuando cumplió 2 años, una noche entró a nuestra habitación tambaleándose con su característico caminar infantil, su cabecita ligeramente inclinada hacia atrás, sus rizos saltando con cada paso. En ese instante, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era el mismo niño que había visto aquella noche. Me quedé paralizada, mi mente viajando en un torbellino de recuerdos. No había duda alguna, ese niño nos había visitado antes de nacer. A medida que Liam creció, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Cada vez que se quedaba a dormir en casa de mis padres, sentía su presencia en mis sueños. Recuerdo una vez en particular, estaba tomando una siesta y en mi sueño, Liam apareció frente a mí con una gran sonrisa. Llevaba puesta una camiseta roja y su cabello estaba más corto de lo habitual. Al despertar, la imagen de su carita se quedó grabada en mi mente. Al día siguiente, cuando fui a recogerlo, lo vi salir corriendo hacia mí con la misma camiseta roja y el cabello recién cortado. Me quedé petrificada. ¿Llevó puesta esta camiseta ayer?, le pregunté a mi madre. «Oh, sí, pero insistía en volver a ponérsela hoy», respondió ella. Miré a Liam fijamente. «Cariño, ¿fuiste a ver a mamá ayer en sus sueños?». Sus grandes ojos azules se posaron en mí. Se quedó en silencio unos segundos antes de asentir lentamente con la cabeza. El escalofrío regresó. Desde entonces he llegado a aceptar que mi hijo tiene una conexión especial con algo más allá de nuestra comprensión. No sé cómo explicarlo, pero lo que sé es que antes de nacer ya había venido a nosotros. Y ahora, cuando está lejos, de alguna manera sigue encontrando la manera de visitarme. Este es mi fallo en la realidad, uno de muchos, pero sin duda el más profundo.
Y lo más asombroso de todo es que mi esposo estuvo allí para presenciarlo conmigo, lo que hace que todo sea aún más inquietante y fascinante a la vez. El año era 2011. Yo estaba en la escuela de medicina, sumergido en una rutina agotadora de clases interminables, prácticas en hospitales y noches sin dormir. Desde que tenía memoria había querido ser médico. No por el prestigio ni el dinero, sino porque había crecido viendo a mi abuelo, un médico de pueblo, dedicar su vida a ayudar a otros. Su vocación me inspiró, y aunque el camino no era fácil, cada sacrificio parecía valer la pena. Mi hermano, 3 años menor que yo, había decidido tomar otro rumbo, ingeniería. A pesar de nuestras diferencias académicas, éramos increíblemente unidos. Siempre había sido así, desde la infancia. Él era más extrovertido, más sociable, el que hacía amigos con facilidad. Yo, en cambio, era más reservado, más analítico. Pero eso nunca fue un obstáculo entre nosotros. Cuando él ingresó a la universidad en la misma ciudad donde yo estudiaba, se convirtió en una costumbre que viniera a visitarme a mi residencia los días en que tenía tiempo libre. Era su manera de estar cerca de la familia en una ciudad ajena. Esos días eran una especie de respiro para ambos. Hablábamos de cualquier cosa, nos reíamos, compartíamos comida y olvidábamos, al menos por unas horas, el peso de nuestras responsabilidades. Aquel día no fue diferente. Nos acomodamos en mi pequeño cuarto de residencia, con la comida repartida sobre la mesa mientras hablábamos de cosas triviales. En un momento de silencio, él levantó la vista y, con un tono casual, mencionó un nombre que no reconocí. «Oye, ¿te acuerdas de Nisha?» Fruncí el ceño. «¿Nisha? ¿Quién?» Mi hermano sonrió de lado, como si estuviera probándome. «Parece que la olvidaste. Mejor para ti». «¿De qué estás hablando? ¿Qué Nisha?», pregunté, cada vez más confundido. «No te esfuerces tanto, hermano. Sabes exactamente de quién hablo. Olvídalo si aún te duele». No debí mencionarla. Por un momento pensé que me estaba tomando el pelo, así que decidí seguirle el juego. «Sí, claro, me acuerdo. Pero la olvidé. Fue algo amargo». «No estamos en contacto», le dije intentando sonar casual. Mi hermano soltó una risa breve, pero luego su expresión cambió. «No es como si pudieras estar en contacto con ella de todos modos». Algo en su tono me hizo sentir incómodo. Seguí fingiendo que entendía. «Sí, seguro que ya está casada», respondí, esperando que la conversación terminara ahí, pero entonces su expresión se tornó seria. Me miró con el ceño fruncido. «¿De qué Nisha estás hablando?» «¿De la misma de la que tú estás hablando?» Hubo un silencio extraño entre nosotros. Algo no encajaba. «Olvídalo», dijo finalmente, desviando la mirada. Intenté no pensar demasiado en ello. Comimos en silencio y media hora después, cuando ya nos habíamos relajado de nuevo, él volvió a insistir. «¿De verdad no recuerdas a Nisha?» Esta vez su tono no era de broma. Sonaba genuinamente preocupado. Exasperado, solté un suspiro. «Hermano, deja de jugar. No es gracioso. Estoy cansado de este estúpido juego», dije en un tono molesto. Su expresión se endureció. «¿Qué juego?», me preguntó. «No sé quién es Nisha. ¿Quién se supone que es?». Mi hermano me miró fijamente durante varios segundos antes de desviar la vista y sacudir la cabeza. «Olvídalo», murmuró. Sin decir nada más, se levantó, tomó su mochila y se fue. No volví a pensar en el tema hasta unos días después. La curiosidad empezó a carcomerme, así que, en una llamada con mi madre, solté la pregunta casualmente. «Mamá, ¿quién es Nisha?». El silencio en la línea fue inmediato. «¿Por qué preguntas eso?». Su voz sonaba diferente, como si le costara respirar. «Mi hermano la mencionó el otro día. No sé quién es». «Hijo». Su voz tembló. Hizo una pausa antes de continuar. «¿De verdad no la recuerdas?». «No, mamá», admití. Mi madre no respondió enseguida. Cuando lo hizo, su tono era apagado, casi un susurro. «Nisha era tu novia en la escuela, pero también era la mejor amiga de tu hermano. Murió en un accidente hace unos años. Sentí como si el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones». «Eso no puede ser cierto», murmuré. «Hay fotos, hijo. Muchas. Tú y ella juntos. Estaban muy unidos». Negué con la cabeza, aunque ella no podía verme. «No recuerdo nada de eso. Nada. Te afectó mucho en su momento, pero poco a poco dejaste de hablar de ella. Creímos que era tu manera de sobrellevarlo, pero ¿de verdad no recuerdas nada?». No respondí, solo pude colgar la llamada con una excusa apresurada. Esa noche no dormí.
No podía. Algo en mi mente se sentía roto, como si hubiera una parte de mí que faltaba. Al día siguiente volví a casa. Mi madre me recibió con una expresión preocupada y sin decir palabra me llevó a una habitación donde guardaba algunos recuerdos familiares. Sacó un álbum viejo y pasó las páginas hasta detenerse en una foto. Ahí estaba yo, y junto a mí un rostro que no significaba nada para mí. «Es ella», dijo mi madre, pero yo no la reconocía. Era como ver la foto de una extraña. No recordaba su nombre, ni su rostro, ni la historia que supuestamente compartimos. Era como si nunca hubiera existido en mi vida. La amnesia selectiva es común en ciertos tipos de trauma. El cerebro, en un intento de protegerse, borra recuerdos dolorosos, pero en la mayoría de los casos esos recuerdos pueden ser reactivados con estímulos adecuados. En mi caso, nada. Pregunté por su familia, pero decidí no contactarlos. No quería abrir heridas viejas. Años después, aún no la recuerdo. Mi mente sigue en blanco cuando pienso en ella. Pero hay noches en las que me despierto sintiendo que algo falta en mi vida, un vacío que no sé cómo llenar. A veces me pregunto, ¿era amor lo que sentía por ella? ¿Era importante para mí? ¿Cómo puede alguien desaparecer de la memoria de otro por completo? Nunca tendré esas respuestas. Solo sé que en algún punto de mi vida existió alguien llamada Nisha, y ahora, para mí, es solo un nombre sin rostro en una fotografía olvidada. Cuando me mudé a mi actual casa hace 9 años, nunca imaginé que aquel cambio de residencia traería consigo un misterio sobre mi propia vida, uno que aún hoy no logro comprender del todo. Mi nombre es Claudia. Tengo 31 años y hasta el día de hoy hay una parte de mi pasado que me ha sido completamente arrebatada por el olvido. Desde pequeña siempre he tenido lo que considero una buena memoria, nada fuera de lo normal. Recuerdo con claridad las vacaciones familiares, los cumpleaños de la infancia, las travesuras en la escuela, los rostros de antiguos compañeros e incluso los olores de mi casa de la niñez. A veces olvidaba cosas, pero nada grave ni muy importante. Por eso, cuando conocí a mi vecina, nada me había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Era una tarde de verano cuando toqué la puerta de la casa de al lado con la intención de presentarme. Una mujer de mi edad abrió con una sonrisa cálida y antes de que pudiera siquiera decir mi nombre, exclamó con una familiaridad que me dejó perpleja. «No puedo creerlo, ¿eres tú?» La miré con desconcierto, preguntándome si tal vez habíamos trabajado juntas en algún momento o si había olvidado alguna reunión con amigos en la que la hubiera conocido. Pero antes de que pudiera responder, ella continuó con entusiasmo. «Fuimos amigas de niñas. Pasé veranos enteros en tu piscina, jugábamos todo el tiempo. No sabes cuánto me alegra verte de nuevo». La sorpresa me dejó sin palabras. ¿Amigas? ¿Piscina? No recordaba absolutamente nada. Me miró expectante, esperando mi reacción, pero en mi mente solo había un vacío absoluto. No solo no reconocía su rostro, sino que su nombre tampoco me resultaba familiar. Para mi asombro, no solo ella afirmaba conocerme, mi madre también la recordaba. Me habló de los veranos calurosos en los que aquella niña pasaba tardes enteras en nuestra casa, de cómo jugábamos con mi perro en el jardín y de las largas conversaciones que teníamos bajo la sombra del viejo árbol en nuestro patio trasero. Pero para mí, esa niña jamás había existido. El desconcierto inicial se transformó en una sensación inquietante con el paso de los días. Revisé antiguos álbumes de fotos, intentando encontrar alguna imagen que nos mostrara juntas. Busqué entre cartas, recuerdos, diarios, pero no había nada que pudiera evocar un rastro de ella en mi mente. Mi familia me aseguraba que habíamos sido inseparables durante esos años, que éramos como hermanas. Mi madre, con una sonrisa nostálgica, me habló de cómo solíamos armar pequeñas aventuras en el vecindario, de nuestras risas interminables y de la complicidad que compartíamos. Pero ninguna de sus palabras lograba traer a la superficie una sola imagen, una sola emoción, un solo momento. Era como si aquella parte de mi infancia hubiera sido arrancada de mi memoria sin dejar rastro. Con el tiempo, y pese a ese inexplicable vacío, mi vecina y yo nos hicimos cercanas. La vida nos ofreció la oportunidad de forjar una nueva amistad, incluso si una parte de nuestro pasado en común seguía siendo un enigma para mí. Ahora compartimos cenas, charlas interminables y bromas sobre lo absurdo de la situación. Cada tanto, ella menciona anécdotas de nuestra infancia y yo, entre risas, finjo recordarlas, aunque ambas sabemos que mi mente sigue en blanco.
Nos reímos del hecho de que, aunque hayamos sido amigas en el pasado, para mí es como si nuestra historia juntas hubiera comenzado desde cero el día en que nos reencontramos. Pero en el fondo, la pregunta sigue allí, latente. ¿Por qué mi mente bloqueó por completo su existencia? He leído sobre la amnesia selectiva, sobre cómo ciertos recuerdos pueden desaparecer sin razón aparente, sobre la posibilidad de que el cerebro proteja a una persona de algo que fue, de algún modo, traumático. Pero nada de eso parece encajar. No hubo tragedia, no hubo pelea, no hubo ningún evento que justificara el olvido total de una amistad tan cercana. Solo sé que en algún momento de mi niñez existió una niña con la que compartí veranos enteros, una niña que jugaba en mi piscina y corría conmigo por el jardín, una niña que mi propia familia recuerda con cariño, pero para mí es solo un misterio, y quizás siempre lo será. Trabajé durante varios años en una empresa de logística, un lugar donde el tiempo y la eficiencia lo eran todo. Mi jefe, el señor Ramírez, era un hombre pragmático, de esos que no creían en cosas raras. Para él, la realidad era simple. Lo que veía y tocaba, eso era lo que existía. Llevábamos años trabajando juntos, y aunque no éramos amigos, nos entendíamos bien. Él respetaba mi trabajo y yo respetaba su liderazgo. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. La oficina estaba en plena actividad, teléfonos sonando, teclados repiqueteando y el murmullo incesante de los empleados. El señor Ramírez tenía la costumbre de salir a fumar cada tanto, pero siempre lo hacía rápido. Un cigarro, unos minutos afuera y volvía al trabajo. Sin embargo, ese día fue distinto. Lo vi salir por la puerta de vidrio y quedarse de pie junto a la acera, encendiendo un cigarrillo. Desde mi escritorio tenía una vista perfecta de él a través de la ventana. Lo observé mientras trabajaba en unos informes, esperando que, como siempre, regresara en pocos minutos. Pero no fue así. Media hora pasó y él seguía ahí, fumando. No se movió, no se distrajo, simplemente miraba al frente, como ausente. Me pareció extraño, pero seguí con mis cosas. Quizás tenía algo en la cabeza o simplemente necesitaba despejarse más de lo habitual. Finalmente lo vi regresar. Entró con paso firme, pero con el ceño fruncido, como si algo lo molestara. Se dirigió directamente a mi escritorio y me preguntó con tono serio: ¿El chofer del camión de alquiler te dejó la factura? Lo miré confundido. ¿Qué camión? El camión de carga, insistió. Acabo de pasar una hora ayudando al conductor a descargar todo. Me dijo que te dejaría la factura antes de irse. Señor Ramírez, no ha venido ningún camión, dije con cautela. Usted ha estado afuera fumando todo este tiempo. No ha pasado nadie por aquí. Se quedó en silencio por un momento, sus ojos entrecerrándose con incredulidad. Estaba claro que pensaba que le estaba jugando una broma pesada. No digas tonterías, murmuró. Acabo de estar allá afuera, descargando cajas, llevándolas a la bodega y hablando con el conductor. Lo vi, lo sentí, no me lo estoy imaginando. En ese instante, un par de compañeros entraron en la oficina y se sumaron a la conversación. Alguien más le confirmó lo que yo decía. Jefe, lo vimos. Usted ha estado afuera fumando todo este tiempo, media hora. No se ha movido de ahí. El rostro del señor Ramírez palideció. Sacó su cajetilla de cigarrillos, revisándola con manos temblorosas. Solo faltaba un cigarro, el mismo que había encendido cuando salió. Y, sin embargo, había estado fumando durante 30 minutos. Ningún cigarro duraba tanto tiempo. Se dejó caer en su silla con una expresión de completo desconcierto. Se pasó una mano por la cara, respirando hondo. Algo en su mirada había cambiado, una sombra de duda y temor. «No puede ser», murmuró. «Para mí pasó una hora entera. Yo descargué esas cajas. Había un camión. Hablé con el conductor. Sentí el peso de las cajas en mis manos. ¿Cómo puede ser que todo eso no haya pasado? No puede ser. Llenamos la bodega con el pedido de hoy. Finalmente decidimos revisar la bodega para mostrarle al jefe que estaba vacía. Al llegar, ¿cuál va siendo nuestra sorpresa al descubrir que estaba llena de cajas? Tal y como había dicho el jefe. Nadie tenía una respuesta para esta situación. El silencio en la oficina se volvió incómodo. Finalmente, intentando aliviar la tensión, me encogí de hombros y dije: a veces pasan cosas raras. Yo lo llamo un cambio dimensional. Me ha ocurrido, pero solo por unos segundos. Esto duró mucho más.
Él me miró con escepticismo, pero también con algo que parecía una súplica silenciosa de que le diera una explicación lógica, pero no la tenía, nadie la tenía. Después de ese día, el señor Ramírez nunca volvió a ser el mismo. Antes era un hombre seguro, con los pies bien plantados en la tierra. Ahora lo veía más pensativo, más distante. Su actitud en el trabajo cambió. Ya no respondía con tanta autoridad, y en varias ocasiones lo vi detenerse y mirar a su alrededor con expresión de duda, como si tratara de confirmar que la realidad en la que estaba era la correcta. Semanas después se tomó unas vacaciones inesperadas. Dijo que necesitaba despejarse, pero los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que había ido a ver a un médico, otros que simplemente ya no soportaba estar en un lugar donde su propia percepción de la realidad se había roto. Lo cierto es que nunca volvió a mencionar el incidente, y yo tampoco, pero cada vez que veía un camión de alquiler estacionado en la calle, no podía evitar preguntarme ¿qué había pasado realmente durante esos 30 minutos? ¿Qué habíamos experimentado? Nunca lo sabremos y a veces creo que es mejor así. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.